Se lo compartirá ahora, que los que han estado viniendo o escuchando por internet saben que estamos en medio de una serie sobre el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada terminamos el capítulo 5. Y entonces eso es como un lugar bueno para tomar una pausa, es un en inglés break natural en el texto. Y no era mi plan de tomar una pausa, pero como estuve toda esta semana en un entrenamiento, un Simeon Trust, entonces desde el martes en la mañana hasta ayer estuve en ese entrenamiento, después de la conferencia ante su palabra. Decidí entonces traer uno de mis tareas que presenté. Y cuando lo presenté me mostraron todos mis errores. Cuando lo presenté me mostraron cómo podíamos mejorarlo. Y eso fue el punto como pastores, no ir, traer tareas y recibir uno el retroalimentación o una crítica constructiva de los otros hermanos para todos mejorar. Y qué bendición, ¿no? Y entonces estas son mis tareas, puse mucho trabajo, amor y estudio en esto. Y como no tuve tiempo de ir a Apocalipsis, entonces aquí vamos a estar hoy en Éxodo capítulo 32. Vamos a ver todo el capítulo de Éxodo capítulo 32. Hermanos, vamos a ver que nosotros, como seres humanos, pecadores, rápidamente caemos en pecado y rompemos nuestra relación o comunión con Dios. Pero a pesar de sufrir las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de recoger lo que hemos sembrado, Dios nos perdona gracias a la intercesión de Jesucristo, su siervo ungido, nuestro Señor y Salvador. No hay condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8:34, porque Él está a la diestra de Dios intercediendo por ellos. Hermanos, estamos en Éxodo 32, pero ya estamos casi al final del libro en Éxodo. Vamos a ver entonces dónde cae esta historia para tener una idea del contexto y cómo hemos llegado aquí a Éxodo 32. Ya sabemos que Israel eran que esclavos, cautivos en Egipto. Dios escogió a Moisés, lo mandó. Después de 10 plagas, Dios estableció la última plaga, la Pascua. Fueron libres, llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. Ahora están en el desierto y por la primera vez en la historia de Israel, desde que llegaron a Egipto, ahora son un pueblo libre. En Éxodo 20 Dios le da la ley, ahí están los 10 mandamientos. Y al final del tiempo de recibir la ley, Israel y Jehová entran en un pacto. En Éxodo 24. Y vemos que Moisés le pregunta al pueblo, ¿ustedes van a cumplir con el pacto? ¿Van a obedecer todo lo que Dios le ha dado, los 10 mandamientos? Y el pueblo dijo ¿qué? Claro que sí, lo haremos. Y entonces el pacto es sellado con sangre. Y Moisés toma sangre y salpica a todo el pueblo. Y la sangre de esos corderos ahora está salpicada en la ropa de los israelitas. Y como no tenían lavanderías, esa sangre estaba en su ropa todos los días. ¿Como recordatorio de qué? Del pacto que habían hecho con Dios, de obedecer sus mandamientos. Bueno, después de eso, Dios llama a Moisés a subir al monte porque le va a dar más instrucciones. Y Moisés está allá arriba en el monte Sinaí, en la nube, en la presencia de Dios por 40 días. Sin tomar agua, sin comer, ayunando en la presencia de Dios 40 días. Y ahí es donde entonces entramos a capítulo 32. De capítulo 25 a 31 son todas las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Mientras él está hablando con Moisés, Aarón está abajo con el pueblo esperando que baje Moisés. Entonces vamos a leer ahí capítulo 32, el capítulo completo. Los que pueden les invito a que se pongan de pie, me sigan a la vista en sus Biblias
Éxodo 32, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante Jehová su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo. Y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces el pueblo, que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado,
porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice Jehová, Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y ya ahora voy a subir a Jehová, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Amén. Que bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, este pasaje lo he dividido en 4 secciones porque es un pasaje larguito, ¿verdad? Primero vamos a ver que Israel rápidamente rompe el pacto. Eso es Aarón y el becerro de oro, versículos del 1 al 6. El pueblo es impaciente. Están esperando que regrese Moisés. Él no llega, pasan 40 días. Ellos quieren un líder, ellos quieren su Dios. Moisés está tardando. Le piden a Aarón: haznos un Dios. Aarón dice: dame sus aretes. Se lo dan. Y él hace un becerro de oro. ¿Y qué dice el pueblo? Aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¡Wow! Aarón ve esto y en vez de tratar de frenarlos, en vez de decirles: vamos a esperar un poco más, en vez de decir lo que están diciendo, quieren hacer es pecado, les hace su ídolo y luego él edifica un altar y proclama una celebración el próximo día. Y hay mucho regocijo. Parece que esta fiesta empieza el día en que baja Moisés, en el día 40. Entonces, pasamos a la próxima sección, a Moisés en el monte, platicando con Dios. ¿Y qué le dice Dios? Tu pueblo está en pecado. Hoy es el pueblo de Moisés ahora, ¿no? Como padre y madre, cuando su hijo hace algo indebido, ¿qué dice la madre? Tu hijo hizo eso. No dice mi hijo. Dice Jehová a Moisés: tu pueblo. Pero mira que dice en versículo 8. Bien pronto se han desviado del camino. Interesante, ¿no? El pueblo dice: oye, Dios y Moisés están tardando. ¿Qué dice Jehová? Tan pronto se desviaron. Un mes y una semana ya se hicieron un ídolo. ¿Y qué quiere hacer Yahweh? ¿Qué quiere hacer Yahvé? Él quiere destruirlos. Oye, un poco exagerado, ¿no, pastor? Que un error y ya los quiere cortar todos. Recuerda el pacto que se hizo, que les mencioné, que fueron salpicados con la sangre en Éxodo 24. Un pacto es mucho más serio que un contrato. Lo más cercano que tenemos es un matrimonio. Aún eso ya no es como debe de ser muchas veces. Pero en el pacto se sellaba con sangre. ¿Por qué?
si se rompía el pacto y dice, si yo rompo el pacto, tengo que derramar mi sangre porque estoy rompiendo el pacto. Por eso se sellaba con sangre. Era tan serio, estaba firmando con la sangre de animales, diciendo que si yo rompo mi parte, yo voy a derramar mi sangre. Bueno, ¿qué dice Dios? Han rompido el pacto. Entonces Dios tiene cada derecho, Él está justificado en terminar con Israel. ¿Por qué? No cumplieron. Y Jehová dice, bueno, Moisés, voy a empezar de nuevo contigo. Y aun si Dios hace eso, hay justicia porque Moisés es hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Y él podía todavía en Moisés cumplir su pacto a Abraham. Y todo queda justo en los ojos de Dios. ¿Ven eso? Pero Moisés intercede por Israel. Aunque Jehová está en el correcto, lo que él está sintiendo, lo que él está diciendo que va a hacer, tiene justicia, Moisés intercede. ¿Y por qué es la razón que Moisés dice a Jehová, no los mates, ten misericordia, no los destruyas? ¿Por qué? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado? Moisés está diciendo a Dios, si tú los matas, los egipcios van a decir, el Dios fuerte que casi nos destruye y liberó a los israelitas, no los pudo salvar en el desierto. El Dios todopoderoso los sacó solamente para matarlos. El nombre de Jehová va a quedar mal en el mundo. Dios, ten compasión, misericordia para que tu nombre todavía se quede como un nombre santo, bueno, bondadoso, misericordioso. Entonces Dios se arrepiente, dice la Reina Valera, cambia de parecer. No es que se está arrepintiendo de su pecado. Arrepentir literalmente significa ¿qué? Un cambio de dirección, ¿verdad? Dios iba a hacer esto. Y después que Moisés intercede, decide no hacerlo. Iba a destruir su pueblo y ahora decide no destruirlos. ¿Por qué? Por la intercesión de Moisés. Entonces ahora Moisés baja, versículos del 15 al 29. Él voltea, está en la presencia de Dios, empieza a bajar, llega Josué que lo está esperando, oyen lo que está sucediendo. Siguen bajando y Moisés ahora ve. Él ve el becerro, él ve las ofrendas, él ve la danza, él ve el pecado y se le enciende la ira. Literalmente él está se está quemando en su ira y furor. Y cuando Moisés ve eso, ¿qué tiene él en sus manos? Las 2 tablas, la ley de Dios. ¿Y qué hace Moisés? Él está tan enojado por el pecado de su pueblo que las toma, las arroja al monte y se rompe en pedazos la ley de Dios, que estaba escrito en la mano, con la mano de Dios. Dios mismo había escrito esa ley. Dios, no era la escritor de Moisés, era Dios mismo. Y eso representa como Israel había rompido el pacto de Dios. Yo siempre pensaba, wow, qué lástima que se perdió eso. Pero cuando vemos el texto, es exactamente lo que Israel había hecho. Aquí está el pacto de Dios, ¡paz! La rompieron. Moisés toma el becerro de oro, lo quema, lo mole a polvo, no para tomar un aguacate y hacer algo para sus chips, pero lo mole en polvo, lo echa en el agua para que todos prueben qué tan feo era su pecado, para que saboreen lo que Dios estaba saboreando de su pueblo. Y después Moisés después de confrontar a Israel, confronta a Aarón.
hermano mío, carnal, ¿qué estabas pensando? ¿Qué te hicieron? ¿Y qué hace Aarón? Le echa tierra al pueblo, Dice, no fui yo. Tú conoces el pueblo, qué tan malos son. Me dieron el oro, eché el fuego y solito salió el becerro de oro. ¿No es lo que dice? Casi me quiero reír cuando leo ese pasaje. ¿No es lo que dice? Versículo 24. Yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. No, mentiras, él se los pidió. Pero me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Y digo, wow. Ni los niños echan mentiras así. Entonces Moisés dice, no hombre, ya perdí este caso con mi hermano. Y él dice, ¿quién está conmigo? ¿Y quién está con Moisés? ¿Quién se levanta? Los levitas. ¿Y qué dice Moisés? Tomen sus espadas y maten a sus hermanos. Ahora, ¿a cuáles mataron? Como 3,000 hombres, dice, 3,000 y pico. ¿Cómo es que ellos supieron quién matar? No nos dice. Pueden ver dos ideas. Uno, los que no tomaron el agua, los que no bebieron el agua porque no se habían arrepentido. O dos, Aarón sabía cuáles eran los líderes que trajeron esta idea y llevaron al pueblo a hacer esto y todavía estaban tratando de promover esto. No nos dice el texto, pero el punto es, los levitas sabían cuáles tenían que morir y eran conocidos. Eran sus hermanos, vecinos. Pero para los levitas, el juicio de Dios era más importante que sus relaciones personales. Después de eso, Moisés vuelve a interceder, versículos del 30 al final del capítulo. La primera vez Moisés le pide a Dios, no los destruyas por causa de tu nombre. Dios dice, ok, está bien. Ahora Moisés ve y se da cuenta, wow, esto es peor de lo que pensaba. Y él vuelve a interceder. Mira lo que les dice, mis hermanos. Versículo 31. No, antes de eso. Él dice, ahora, versículo 30 al final, ahora voy a subir al Señor, quizá, tal vez, voy a ver si tal vez Dios les perdona esto. ¿Por qué dice eso Moisés? Él entiende que su pueblo había rompido el pacto y que ellos merecen ser destruidos y que Dios tiene cada derecho de destruirlos porque fueron infieles, rompieron el pacto. Y Dios le dice al pueblo, yo no sé lo que va a pasar, pero vamos a esperar y ver si Dios es misericordioso. Y Moisés va y le dice, Dios, el pecado, él dice, ay, versículo 31, este pueblo ha cometido un gran pecado. Él confiesa el pecado del pueblo. Dice, se han hecho un Dios de oro, es muy específico a lo que hicieron. Eso es como se confiesa, hemos pecado y cómo, específicamente. Ahora Dios, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero mira lo que hace Moisés al final de ese versículo. Y si no, bórrame del libro que has escrito, el libro de los vivientes. No, esto no es el libro de vida en Apocalipsis, es el libro de los que están vivos. Moisés está diciendo, si no los perdonas y los tienes que destruirlos a mí también. Yo me uno con ellos, yo me identifico con ellos. Wow, Moisés no había pecado, pero dijo, yo soy parte de ese pueblo también. Y Jehová perdona. Si siguen leyendo, Él cumple su promesa. Pero dice, ustedes se van a ir a la tierra prometida, pero sin mí. Yo me quedo aquí en el monte Sión y ustedes se vayan. Y Moisés sigue intercediendo. El pueblo se humilla y Dios en su misericordia sigue cumpliendo su parte del pacto, aunque ellos no lo habían hecho. ¡Qué misericordia!
Hermanos, aquí vemos que lo que Moisés nos está tratando de enseñar en el capítulo 32 de Éxodo es que Israel rápidamente cayó en la idolatría y así rompió el pacto de Dios. Pero a pesar de sufrir consecuencias, de sufrir un gran castigo de Dios, el pueblo de Dios fue perdonado gracias a la intercesión del siervo escogido de Dios, Moisés. Como hemos ya mencionado, Israel merecía la muerte, pero recibió perdón, misericordia a través de la intercesión de Moisés. Bueno, yo creo que ya es fácil para los que ya conocemos la Biblia un poco, conocemos el Evangelio. Así como Israel recibió el perdón de su pecado por la intercesión de Moisés, hoy nosotros recibimos perdón de Dios a través de un mejor intercesor, un mejor mediador, Cristo Jesús. Moisés era un siervo escogido de Dios que salvó a Israel de su esclavitud. Jesús es el ungido de Dios, su Mesías, que nos salva de la esclavitud del pecado. Moisés se identificó con su pueblo. No merecía morir, pero dijo, yo muero con ellos si es necesario. ¿Qué hizo Jesús? Él vino, se identificó con nosotros. En la Navidad se vistió de carne, vivió con nosotros. Se bautizó con el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista para decir, yo estoy con ellos, los pecadores, los que merecen la muerte. Moisés intercedió por Israel para que fueran salvos. Y Jesucristo intercede por los suyos. Busquen Romanos 8:34. Fue la lectura bíblica hoy, más temprano en el servicio. Tenemos que recordar esta verdad tan central al Evangelio, que necesitamos un intercesor, un intermedio entre nosotros, los seres humanos pecadores, y el Dios Santo. Y así como Israel tuvo Moisés, nosotros hoy en día tenemos aquí en 8:34 de Romanos. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo él ahí? No está checando su Facebook, su Twitter, su Netflix. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo él? El que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Está diciendo al Padre, no los destruyas. Ten misericordia. Yo me identifico con ellos. ¿Y quiénes son ellos? En el contexto de Romanos 8, la iglesia. Los que son redimidos y comprados por la sangre de Cristo. Los que bebieron el agua amarga de su pecado y se dan cuenta, Dios, somos pecadores, lo que hemos hecho es horrible, merecemos la muerte, nos arrepentimos. Dios, por favor, perdónanos en el nombre de Jesús. Otro pasaje, 1 Timoteo 2:5. Para que nos quede claro quién es nuestro intercesor. 1 Timoteo 2:5. Muchos saben, entienden de alguna forma la necesidad de un intercesor entre nosotros y Dios. La necesidad de un mediador, un sacerdote. Bueno, ¿quién nos ha dado Dios como ese sacerdote o mediador? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Cristo Jesús, hombre. Sin un intermedio entre nosotros y Dios, estaríamos condenados por nuestro pecado. Gracias a Dios que tenemos un mejor intermedio que Moisés. Gracias a Dios
que Él nos ha dado una persona, un hombre que está intercediendo por nosotros, Cristo Jesús. Entonces ahora vemos, así como Israel, nosotros también rápidamente caemos en el pecado y nosotros también rompemos la ley de Dios. Perdemos nuestra comunión con Dios porque Dios es luz, Él es santo y el pecado no puede estar en su presencia. Pecamos, estamos separados de Dios. Pero a pesar de sufrir las consecuencias de nuestras acciones aquí terrenales, todos sufrimos por el pecado. Aún así, Dios nos perdona eternamente. Gracias solamente por la intercesión de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, su siervo ungido, escogido. ¿Qué hacemos con todo eso? Primero, para ser salvo, para recibir perdón de nuestros pecados, necesitamos un intercesor que está en la presencia de Dios. Necesitamos contratar a Jesús como nuestro abogado espiritual. Es lo que dice 1 Juan 2. Tenemos un abogado, su nombre es Jesucristo, ¿no? Israel tenía a Moisés, él estaba en la nube, dijo: Dios, no los destruyas, y Dios cambió de parecer. Nosotros tenemos a Jesucristo que está en la diestra del Padre, que también quiere interceder por cualquiera que llame a su nombre. Él está en medio del trono, vimos en Apocalipsis 5, ahí está el Cordero como inmolado. Él tiene el oído del Padre. Solo Él puede interceder, como vimos en 1 Juan 2:5, 1 Timoteo 2:5, Romanos 8:34. Hebreos 8, no hay tiempo. Todo el libro de Hebreos habla de nuestra necesidad de un sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. No es nuestro intermedio, la Virgen María. No es ella. Muchos piensan: ay, pues si hablamos a la madre de Jesús, ¿cómo es su madre? Él la ama, Él la quiere, Él le va a escuchar a su madrecita. No es como piensan unos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Solo hay uno, Jesucristo hombre. No son los otros santos tampoco, los apóstoles, por ejemplo. Juan, el querido apóstol de Jesús, o Pedro, la roca. Si oramos a ellos y le hacemos algún tipo de ofrenda a los santos, quizás Jesús nos va a prestar atención a nosotros, porque los santos están más cerca a Dios que nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Quizás mi mamá, abuelita, que ya está en su presencia. Mi abuelita, una mujercita tan preciosa, buena mujer, pidiendo por su hijo, pidiendo por sus nietos. ¿Quién le va a negar a una abuelita su deseo? Dios, un Dios de amor, no negaría a una abuelita pidiendo por sus familiares. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Ni tu pastor puede interceder por ti de esta manera. Solo hay un mediador. Por eso oramos en el nombre de... ¿Quién tiene el oído del Padre? El Hijo. No hay otra manera ni hay otro. Solamente Cristo Jesús. Si no fuera por Moisés, Israel queda destruido. Si no es por Jesucristo, terminamos destruidos en el infierno por toda la eternidad. Pregunta, amigo, amiga mía, que está escuchando este mensaje. ¿Quién es tu intercesor? ¿A quién le estás pidiendo que hable a Dios por ti? Si es cualquier otra persona menos que Cristo Jesús, yo no quiero estar en tus zapatos. Estás en un gran problema y te vas a quedar súper sorprendido cuando llegues a la presencia de Dios y vas a ver que ni tu abuelita, ni el santo, ni la María te puede ayudar.
Solamente Jesucristo. Y para contratar a Jesucristo como intercesor, lo tienes que hacer mientras tienes vida aquí en esta tierra. Cuando ya mueras o Él regrese, ya está muy tarde. Es muy estricto esa regla. No va a haber, ay compadre, pues ¿sabes qué? Qué lástima, pero ¿sabe qué? Ay, la entramos. Dios es un juez justo. Clama a Cristo y arrepiéntete de tu pecado. Dile, Dios, soy pecador, he probado mi pecado, me estoy dando cuenta que es horrible. Yo te he ofendido, me he rebelado, yo he rompido tu ley. Dios, yo merezco el juicio. Dios, no me quiero perder y por eso te doy las gracias por tu Hijo Cristo Jesús, que tomó mi pecado sobre su persona en la cruz y que Él derramó su sangre para darme un nuevo pacto, porque el viejo ya lo rompí, necesito uno nuevo. Y ese nuevo pacto está hecho no en piedra, no en tablas de piedra, pero en la sangre de Cristo Jesús, que aquí en un momento vamos a celebrar, que Él derramó y dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Y si tú quieres estar en un nuevo pacto con Cristo Jesús, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado y pon tu fe y cree que lo que Jesús hizo es lo que te va a salvar. Y ahora Él será tu intercesor. Quiero otro punto en Éxodo 32 que es interesante y necesario para recordar, porque a veces confundimos el perdón de Dios y las consecuencias del pecado en este mundo. El perdón de nuestros pecados no necesariamente elimina las consecuencias temporales del pecado. Dios sí perdona tu pecado, Jesús intercediendo por ti, pero eso no borra o deshace las consecuencias terrenales. Recuerda cómo Dios perdonó y no destruyó a Israel, ¿verdad? Pero no se olviden de los levitas con sus espadas. No se olviden que después de eso, Dios mismo hirió al pueblo con una plaga y murieron más. Las consecuencias terrenales. Hay dos tipos de consecuencias, las temporáneas y las eternas. La sangre de Jesús, el perdón de Dios nos libra, nos salva de las consecuencias eternas, del lago de fuego, del juicio de Dios, de su ira. Pero eso no elimina necesariamente las consecuencias terrenales. Unos ejemplos para tratar de ver esto, porque hay dos tipos, ¿verdad? Digamos que hay un hombre que mató a otra persona. Fue encontrado culpable, lo era, está en la prisión. En la prisión, ahora se encuentra con un estudio bíblico que una iglesia empezó. Y en ese estudio bíblico, en la prisión, se entrega a Cristo. Dice, Dios, perdóname. Veo qué horrible es mi pecado. Perdóname, sálvame. Y Dios lo salva. Un cristiano, gloria a Dios, su alma ahora es libre. Él tiene el Espíritu Santo, pero todavía se queda en la cárcel hasta que termine su tiempo. La consecuencia eterna fue el infierno. Fue salvo de eso, pero todavía tiene que terminar su tiempo en la cárcel aquí en la tierra. ¿Sí hay una diferencia? Otro ejemplo. El vicio o la adicción. Hay un borracho que, toma más alcohol que agua. Drogadito que está adicto a la droga. Con el tiempo que pasa el cuerpo con el vicio, se desgasta, ¿no? Y digamos que un drogadito después de 30 años de vicio llega a Cristo. Y de un día al otro deja todo ese vicio. ¡Qué testimonio! Pero todavía su hígado está completamente desgastado y sufre. O las drogas están causando problemas mentales, psicológicos, porque esas drogas han destruido ese órgano que le llamamos el cerebro. Otro ejemplo, una vida de libertinaje sexual.
Sí, Dios te perdona, pero en tu boda ya no eres virgen y no tienes ese regalo para darle a tu esposo o tu esposa. O sufrirás las enfermedades de transmisión sexual por la vida, el SIDA, el herpes, muchos más. Sí, Dios perdona y te salva y estarás a la eternidad en su presencia, gloria a Dios, pero aquí vas a sufrir las consecuencias de tus pecados. ¿Puede Dios sanar el SIDA? Claro que sí. ¿Puede Dios restaurar un órgano, hacerlo nuevo? Claro que sí. Pero no es la norma, porque nosotros segamos lo que sembramos. Por eso, hermanos, les quiero animar a ser sabios. A ser sabios. A seguir los caminos de Dios. Ser obediente a su palabra. Ser fiel a Jesucristo para evitar los dos tipos de consecuencias. Hermanos, si seguimos los 10 mandamientos, no existirían las enfermedades que son transmitidas sexualmente. Si seguimos los 10 mandamientos, no habría robo. Si seguimos la palabra de Dios, wow, vamos a tener una vida mucho mejor aquí en esta tierra. Dice los proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es que vivir conforme el diseño, el plan de Dios. Porque lo que Dios nos quiere dar es una vida buena, bendita, saludable, llena de bendición. Y es cuando nos salimos del plan de Dios que vienen las consecuencias. Muchos ven la ley y la Biblia como una lista. Esto no se puede hacer, el otro no se puede hacer, no me puedo vestir así, no puedo ser el otro, no puedo decir el otro. No, hombre, la palabra de Dios es más como una cadena. Ese es el corazón duro que no entiende y está lejos de Dios. Porque la palabra nos libera. La palabra nos sana y nos muestra el plan, diseño de Dios para nuestras vidas. Es por el corazón duro, pecaminoso, que no entiende el amor de Dios, no entiende sus propósitos y todo lo ve al revés. Por eso las enseñanzas de Jesús nos aparecen al revés, porque estamos en un mundo caído. La manera de ver las cosas, de entender las cosas y lo que sentimos va en contra de Dios. Y Dios dice, esto es vida, esto es bueno, este es el camino. Y lo vemos, no, esto me parece mejor. Pero en esa carnada hay un gancho, el diablo tiene la caña. Tenemos que ser sabios y tenemos que aceptar la bondad de Dios, que Él nos dice, esta es la vida, este es el camino. Desafortunadamente, pocos las encuentran porque la puerta es muy angosta. Pero las que la quieren encontrar, la encontrarán. Sed sabios, mis hermanos. Vamos a ser sabios. Y un punto más. Nosotros, ahora, como la iglesia, como el pueblo de Dios, ahora nosotros también somos intercesores. Tenemos el sumo sacerdote, Jesucristo en el cielo, pero ahora Él nos ha contratado, se puede decir, para ser sacerdotes aquí en la tierra. Esto era el plan de Dios también para Israel. En Éxodo 19, Israel fue escogido para ser una nación de sacerdotes, una nación que todos eran sacerdotes. ¿Para qué? Para mostrar al mundo que hay un Dios vivo que los ama y que pueden venir y tener un pacto eterno con Él para la vida. Bueno, Israel falló miserablemente, una y otra vez, ni duraron 40 días. Pero ahora Dios ha llamado a la iglesia y le ha dado la misma tarea que Israel tenía. Que es 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real ¿qué?
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciares las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué nos llamó Dios? Para anunciar su grandeza, su virtud, su amor, su perdón, Jesucristo. Somos sacerdotes, ahora nosotros intercesores con el ministerio de reconciliación, dice 2 Corintios. Y Dios nos quiere usar a nosotros ahora, mientras nosotros tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, a través de nosotros Dios intercede al mundo perdido. Y nosotros decimos como la iglesia, están perdidos, pero ¿sabes qué? Dios los ama, ven a Jesús que va a interceder por ustedes. Hermanos, Israel falló. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos este llamado, este propósito. Y claro, es medio fácil, dice una persona, Cristo te ama, murió por ti, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es otra cosa decirlo y decirles, así como lo he hecho en mi vida, mira mi vida para que veas el poder de Dios. El sacerdote tiene que ser limpio. Tenemos que demostrar el poder del Evangelio para la salvación. Tenemos que demostrar al mundo lo que es ser salvo, lo que es tener un intercesor llamado Cristo Jesús con el hombre y cómo eso transforma nuestras vidas. O si no, estamos simplemente predicando un evangelio que el mundo dice, suena bonito, pero no lo veo en este mundo. Suena maravilloso, pero dices que el poder de Dios puede cambiarte. Pues yo no veo cambio en tu vida. No vamos a parecer ¿qué? Hipócritas. No, mis hermanos. Vamos a ser sabios. Vivir dentro de la gracia de Dios para que se demuestre más y más el poder de Dios en nuestras vidas, en cómo vivimos, qué hacemos, nuestros matrimonios, con los hijos, la gracia de Dios, el amor de Dios en todo lo que hacemos como iglesia. Y cuando hablamos del Evangelio, nos ven a nosotros y dicen, pues tiene que ver algo ahí, porque dicen que Dios los ama, dice que Dios cambia, que Dios restaura, que Dios renueva, y lo veo en esa familia. Tal vez voy a visitar su iglesia. Tal vez les voy a hacer más preguntas de cómo crían sus hijos. Tal vez voy a ver cómo Dios restauró su matrimonio. Tal vez quiero ver cómo siempre está contento, aunque está sufriendo, no ha perdido esperanza en la vida. Tal vez yo quiero saber más de su Cristo. Wow, eso es el Evangelio en acción, en palabra y en hecho. Oh, hermanos, qué privilegio. Recibimos perdón por su intercesor, Cristo Jesús. Y ahora Jesús nos quiere usar para traer ese perdón a otros. Qué privilegio. Entonces, hermanos, vamos a orar. Que seamos sacerdotes fieles. Vamos a orar que Dios toque los corazones y vean su necesidad de sumo sacerdote, del intercedor en el cielo, Cristo Jesús, porque aparte de Él no hay esperanza. Pues bien, le invito, vamos a orar. Oh Señor, ¿cómo nos desviamos tan fácil? Como vemos aquí en Éxodo 32, Israel rápidamente rompió el pacto contigo. Oh Señor, no somos mejores que ellos. Te damos las gracias que tenemos un mejor intercedor, Cristo Jesús. Y Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestro pecado tan grave que hacemos, Señor, la idolatría. No cumplimos con tu palabra. No vivimos, Señor, según lo que decimos que creemos. Perdónanos, oh Señor, como iglesia. Pero gracias que tú nos perdonas, no porque lo merecemos, pero por la intercesión de Cristo Jesús y la gloria de tu nombre. Oh Señor, recibimos ese perdón
con humildad y con gozo, entendiendo, oh Dios, que tus misericordias son nuevas cada día. Y podemos salir de aquí, Padre, recordando no todos nuestros pecados, culpas, fallas, pero celebrando tu amor y perdón y renovación y restauración. Gracias que en Cristo, Señor, es un nuevo día. Somos criaturas nuevas. Gracias, Señor, que tú nos das sabiduría para caminar en santidad y bendición, Señor. Danos más sabiduría. Danos, Señor, también más oportunidad para ser sacerdotes reales, fieles. Y ser intercesores por el mundo perdido. Y que el mundo vea en nosotros, como individuos, como familias y como iglesia, el poder del Evangelio, porque tú moras con tu pueblo. Gracias, Señor. Si alguna persona escuchando este mensaje y quieren por la primera vez tener a Jesús como intercesor, Padre, te pido que les abra sus corazones y que entiendan que solamente tienen que decir: Dios, perdóname, confieso mi pecado. Yo quiero que Jesús sea mi mediador entre ti y mí, entre yo. Salve mi pecado, lávame y ayúdame a ser fiel a tu palabra. Oh Señor, eres tan bueno. Te alabamos, te glorificamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.